Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17. El tema que vamos a compartir hoy tiene como título: No dejes de orar. ¿Cómo es, iglesia? No dejes de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero poderoso. Nunca dejen de orar. Quizás las cosas estén mal, pero nunca dejes de orar. Quizás las cosas empeoren, pero nunca dejes de orar. Quizás no has recibido la respuesta que has estado esperando, pero nunca dejes de orar. Quizás no sientas deseos de orar, pero no dejes de orar. Mira cómo lo dice la versión lenguaje sencillo. Dice: oren en todo momento. ¿Cómo es, iglesia? Oren en todo momento. En los momentos de dificultad, orar. En los momentos de abundancia, en los momentos de éxito, cuando las cosas estén bien, sigan orando, no dejen de orar. En los momentos de tristeza, la Biblia dice: si alguno está triste, ¿qué dice la Biblia que debe hacer? Haga oración. Y la gente viene muchas veces y dice: pastor, es que usted no sabe cómo están las cosas. Y uno le dice: ore. Y la gente dice: quieres otra solución, pero es que ahí está la solución. Cuando estés desanimado, ora. En la versión Reina Valera dice: orad sin cesar. Otra versión dice: oren incesantemente. Y yo creo que ese versículo es corto y se vuelve poderoso cuando nosotros realmente entendemos la importancia de la oración. La importancia. Acuérdense que en estos días estuvimos hablando cuando le damos importancia a las cosas que no son importantes. Lastimosamente, le damos mucha importancia al celular y nada nos cuesta pasar 1 hora, 2 horas viendo estados, fotos, videos. Pero cuando se trata de orar, no pasa lo mismo. No nos cuesta nada sentarnos frente a un televisor en Netflix y pasar una serie completa. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han visto una serie completa en 1 día, 2 días? Levanten la mano, de verdad. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí algún día hemos sacado todo el día para orar? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces es porque realmente le hemos estado dando importancia a otras cosas, pero no le hemos dado la importancia a esto que dice el Señor: no dejen de orar, nunca dejen de orar.
Porque la oración hace cosas poderosas. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no oramos? Lo más grande es que la oración nos conecta con Dios. Eso es lo más grande. Es el medio a través del cual tú y yo podemos tener intimidad, comunión, nos conectamos con Dios. Y es como si tú tomas un cable y lo conectas a una fuente de poder. ¡Pam! Inmediatamente recibe esa electricidad, eso que le pone a funcionar. Lo mismo sucede a través de la oración. Tú y yo nos conectamos con Dios y tenemos acceso a su presencia, a sus recursos, a su poder. Eso es lo más importante. De hecho, debería ser suficiente motivo para orar. Pero como si fuera poco, la Biblia nos muestra algunas cosas maravillosas que pasan cuando tú y yo oramos. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando. ¿A qué horas? A la medianoche. Y si usted lee el contexto de esto, era un momento de suprema aflicción. Estaban encadenados, habían sido golpeados. Pero a pesar de que estaban en una gran aflicción, que estaban amarrados a un cepo, empezaron a orar a medianoche. Y dice, y cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces, o como resultado de esa oración en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, allí a la medianoche, como resultado, dice la Biblia, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, diga conmigo, y al instante, ¿qué dice la Biblia que pasó? Se abrieron todas las puertas. Diga conmigo, la oración abre todas las puertas. Todas las puertas. Pastor, es que yo ya he llevado la hoja de vida a todos lados y no ha pasado nada. Métele oración a eso, porque la oración abre todas las puertas. Dice la Biblia que no se abrieron algunas puertas, dice se abrieron todas las puertas. Tú quieres ver las puertas abiertas en tu negocio, puertas abiertas en tu economía, puertas abiertas en tus relaciones, puertas abiertas en tu trabajo, donde quiera que estés, en el ministerio. Que donde quiera que vayas se te abran las puertas. Ora. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Y dice, y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo, la oración rompe todas las cadenas. Amén. Fíjese usted la importancia de la oración. Número 1, la oración me conecta a Dios. Número 2, la oración abre todas las puertas. Número 3, la oración rompe todas las cadenas. Pastor, es que no he podido dejar ese vicio. No he podido dejar la pornografía. No he podido dejar a esta persona. Me siento atado. La oración rompe todas las cadenas. Hay cosas que solamente van a romperse a través de la oración.
Jesús le dijo una vez a sus discípulos, cuando ellos le dijeron: Señor, nosotros no pudimos, ¿por qué? Dijo: porque esto no sale sino con oración y ayuno. Métele oración a eso. Lo que no has podido en tus fuerzas, lo que no se ha podido lograr a través de tu insistencia, de tu perseverancia, el Señor dice: nunca dejes de orar, orad sin cesar. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de no ver la respuesta, no dejes de orar. Hechos 12, versículo 1. Mire esto es impresionante. A mí me encanta leer el libro de los Hechos. Le animo a que lo lea. No es tan largo, un poco más de 20 capítulos, creo. Y allí nos damos cuenta en la acción, el poder de la oración. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Eran momentos difíciles para la iglesia. Hoy en día es muy fácil ser cristiano. Aquí estamos cantando, adorando al Señor y no tenemos ningún impedimento. Hay lugares en el mundo donde las personas les pueden asesinar, les pueden meter a la cárcel por el solo hecho de congregarse. La iglesia dice que en este momento el rey, la persona en eminencia de poder, tomó a las personas de la iglesia para maltratarles. ¿Seguirías viniendo a la iglesia si tuvieras el riesgo de ser maltratado por solo venir a la iglesia? Y dice la Biblia que ese rey mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. A esos discípulos cercanos a Jesús, al apóstol, le mató, le decapitó. Eran momentos difíciles para la iglesia. Y dice la Biblia: y viendo que esto había agradado a los judíos, cuando el rey maltrataba a la iglesia, mató a Jacobo, hacía cosas, maldades en contra de la iglesia, la gente de la ciudad se ponía contenta porque odiaban los cristianos. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a arrestar o a prender también al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, ¿cuántas personas habían custodiando a Pedro? Matemáticos. 16 personas para tomar a un solo hombre. Tiene que ser uno muy poderoso, una amenaza muy grande para que le envíen 16 personas, ¿sí o no? 16 personas lo tomaron, lo pusieron preso para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Usted cree que para qué lo iba a sacar? Para hacer lo mismo que le había hecho Jacob. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Escuche esto: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había una iglesia que había entendido el poder de la oración. Eran momentos difíciles, pero allí estaban orando. Estaban siendo maltratados, pero ahí estaban orando. Habían matado a uno de sus pastores, pero ahí estaban orando. Habían llevado preso a su pastor, pero ahí estaban orando. Todos orando por él, por Pedro. Y dice el versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Oye, ¿cómo hacía Pedro para dormir ahí? Uno sabiendo que al otro día, vea, ¿dormiría usted tranquilo sabiendo que mañana
¿Sí dormiría o no? Si usted está preocupado porque debe 4 pesos y eso le quita el sueño, imagínese que se enterara que mañana es el último día. Pero ahí estaba Pedro durmiendo y 16 hombres rodeándole, y en una cárcel, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 ¿qué? Pero ¿qué es lo que hace la oración? ¿Qué hace la oración con las cadenas? Por eso él estaba ahí, que oren. Dice la Biblia, y he aquí, versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. La oración, diga conmigo, la oración moviliza ángeles. ¿Lo cree usted o no? Amén. La oración nos conecta con Dios. La oración abre todas las puertas. La oración rompe todas las cadenas. La oración moviliza ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de los cristianos. ¿Dice eso la Biblia o no? Pero se mueven a través de ¿qué? El pueblo estaba orando y ahí se presentó un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el encostado le despertó. ¿Qué hubo? Pedro, despierte. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y Pedro se levantó así como que, y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Es que cuando nosotros oramos suceden cosas que nosotros decimos, esto sí será verdad. ¿A cuánto les ha pasado que Dios ha hecho cosas que uno dice, wow, verdad, esto está ocurriendo? Él no podía creer lo que estaba pasando. Él dice, pensaba que no era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Sabe usted quién abre una puerta de hierro? ¿Quién? A la oración. Porque usted sabe que la oración ¿qué? Abre todas las puertas. Y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Hay puertas que se te van a abrir. Amén. No, solo lo recibió Mime, pero yo retrocedo. Hay puertas que se te van a abrir, puertas de hierro que han estado cerradas cuando ores. Entonces Pedro, volviendo en sí, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, porque la oración liberta. ¿Cuántos dicen amén? Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos viendo Netflix. Perdón, esa es la versión moderna. Donde muchos estaban reunidos, ¿qué? ¿Qué hacía la iglesia? Orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar la muchacha llamada Rode,
la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Es que cuando viene la respuesta de Dios, tú no puedes del gozo que te da, ¿sí o no? Dice, de gozo ni le abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, que había llegado ahí a la puerta. Diga conmigo, la respuesta a la oración, porque la oración trae respuestas. ¿Amén o no? Le dije, Pedro, ahí está Pedro en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Ni le creyeron. Oye, es que estaban orando, pero ni siquiera creían que podía suceder. Así es la oración, es que ni siquiera creemos cuando oramos que puede suceder. Pero la verdad es que sí va a suceder. Pero ella aseguraba que sí, que era él. Y ellos decían, no, es un ángel, es su ángel. Mas Pedro, imagínense a Pedro, ¿qué hubo? ¿Me van a abrir o no? Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Como tú te vas a quedar con la respuesta que vas a ver de parte de Dios cuando veas a tus hijos transformados, cuando veas esa respuesta de Dios. Porque la oración te conecta con el Padre. La oración abre todas las puertas. La oración rompe todas las cadenas. La oración liberta. La oración moviliza ángeles. La oración trae respuestas. ¿Amén o no? ¿Lo crees o no? La Biblia dice en Jeremías 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé. ¿Quién es el que va a responder? Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Hay una parte que la hacemos nosotros y hay otra parte que la hace Dios. Dios dice, clama a mí y yo te respondo, no dejes de orar. Ay, pastor, pero es que yo ya he orado tanto. No dejes de orar. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión. O sea, era un capitán sobre 100 soldados, un hombre de autoridad, un soldado, de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios aquí? Y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre muy generoso. Y oraba a Dios algunas veces. Oraba a Dios siempre. Y qué tremendo que este hombre no había tenido un encuentro con Jesucristo. Ni siquiera tenía la revelación del Evangelio. Y oraba a Dios siempre en su ignorancia. Oraba como él sabía orar. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, porque la oración trae revelación. Diga conmigo, la oración trae revelación. ¿Cuántos lo creen? Así es. Vio una visión como a la hora 9 del día, que un ángel, la oración moviliza ángeles, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si ve que las oraciones suben y las ofrendas también suben. Versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él no tenía ni idea quién era Pedro, dónde vivía, y le estaban revelando la dirección, el nombre, el teléfono, todo. Vaya, un señor que vive en tal parte, mándemelo a llamar, se llama Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ahí está la dirección. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te va a predicar el evangelio. Qué tremendo. ¿Por qué no se lo dijo el ángel? ¿Por qué el ángel no predicó el evangelio? Porque los ángeles no predican el evangelio. Eso es un deber de los hombres. Al día siguiente, mire esto, mire, porque estamos concentrados en la oración. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, sus soldados, sus mensajeros, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. ¿Cuántos ven que la oración siempre está ahí? Ahí está. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué hace uno mientras que le preparan algo ahora? A ver, ¿qué? Muy raro no encontrar que alguien le diga: amor, Gloria, mientras que me prepara algo, me voy a ir a la azotea a orar. A la terraza a orar. Se necesitan hombres ahora de oración, mujeres de oración, que saquen tiempo a cualquier hora del día para orar. Y mientras, dice que pasó mientras que le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis del hambre. No, del hambre no. Y me volteó y dijo: ¿qué herejía es esta? Porque la oración trae ¿qué? Revelación. Vino una visión en medio de la oración. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta en qué consistía esa visión. Versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le dijo el Señor? Te voy a conectar, porque la oración trae conexiones divinas. ¿Lo cree usted o no? Dios a través de la oración te conecta con personas. Un día estaba yo en la casa normal cuando me entró una llamada. Aló, que le habla el pastor Raúl Colón desde aquí, desde Estados Unidos. Yo dije: ¿quién será este loco? Un dominicano así de esos arrebatados. Que varón, queremos traerlo para aquí, para Estados Unidos. Teníamos una conferencia para matrimonios con la pastora Yesenia Ten, y se enfermó y no, nos canceló. Y mi esposa oró
¿A quién traemos? Y abrió así YouTube, así, Padre, en el nombre de Jesús. Puso el dedo ahí y salió el pastor Johan Molina de Cartago, Valle, Colombia. Y varones, el Señor dice que usted, necesitamos que venga para Estados Unidos, que mira, la oración nos conecta. Allá llegué yo a predicar como 200 matrimonios. Me recibieron en una limusina, me llevaron a pasear, me llevaron a un hotel así de lujo. Yo era me daba hasta pena. Me pusieron una persona para que me cargara la Biblia, me cargaban la Biblia. Y yo tenía la Biblia rota. No, en serio, tenía la Biblia rota, dañada, de esas Biblias guerreras. Que venga, les llevo la Biblia. No, yo la llevo. Porque es que la oración te conecta con personas. La oración hace que Dios te lleve donde nunca has pensado a través de la oración. ¿Lo crees o no? La oración te guarda de la tentación. Jesucristo dijo en Mateo 26, 41: velad y orad, velen y oren, para que no entren en la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor dice: oren para que no entren en la tentación. ¿Qué hace la oración? La oración te prepara para que cuando llegue la tentación tú puedas vencerla, porque la tentación va a llegar, sí o sí. Pero si no te ha faltado oración, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cristiano que no vigila, el diablo se lo aniquila. El Señor dice, el Señor Jesús cogió a los discípulos que les estaba diciendo: oren. ¿Qué les estaba diciendo Jesús, los que han leído esto? Oren, que viene algo bravo. Oren. ¿Y qué pasaba con ellos cuando Jesús venía a buscarlos? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos empezado a orar y nos quedamos dormidos? Levánteme la mano. No. Es que aquí hay mucho ángel. O empezamos a leer la Biblia y Caín tuvo a, y este engendró a, y Matusalén engendró. Porque el Señor dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es el tropiezo que nosotros tenemos en la oración, porque la carne no quiere orar. O usted se levanta a las 5 de la mañana con deseos de orar. Hay algunos que ya han crucificado la carne, y sí, pero la carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar. La carne quiere Netflix. La carne quiere chisme. La carne quiere pecar. La carne quiere lo malo. ¿O no? ¿Por qué cree usted que Jesús está diciendo: oren? Porque el espíritu sí quiere, pero la carne es débil. Oren. Y se quedaban dormidos porque les ganaba la carne. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. A
través del Espíritu hay que doblegar esa carne y llevarla a la oración. Que el cuerpo diga celular, 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 y se diga no. Voy para la azotea. Amor, no se va a comer el chicharroncito. No, más tarde. Voy para la azotea. Vamos a orar, orar. Meterle oración. ¿Se da cuenta usted que por qué dice la Biblia no dejes de orar? Porque la oración te conecta al Padre. Porque la oración abre todas las puertas. Porque la oración rompe todas las cadenas. Porque la oración moviliza ángeles. Porque la oración trae respuesta. Porque la oración trae revelación. Porque la oración trae contactos divinos. Porque la oración te prepara y te fortalece para vencer la tentación. Y voy terminando. La oración trae la palabra de Dios. Dice Hechos 13:2. Mire que casi todo lo que les leí hoy está en Hechos. Es un libro. Usted lee el libro de los Hechos y todo es sobrenatural. Pero detrás de todo lo sobrenatural, si usted estudia el libro de los Hechos, siempre estaba la oración. Siempre. Y uno quiere ver lo sobrenatural, pero no quiere orar. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué pasó? Dijo el Espíritu Santo, porque la oración trae la voz de Dios. Cuando tú empiezas a orar, Dios empieza a hablar. Todas estas predicaciones que usted escucha aquí, se los aseguro que no son de que me pongo a buscar en internet, que predico en internet, a ver. No, Señor. Todas son bajaditas en oración. Señor, que hablo, y cuando estoy orando, el Señor viene la palabra de Dios. Porque la oración trae la palabra a tu vida. ¿Cuántos necesitan dirección de Dios? La oración trae dirección. Hermano, y me podría quedar aquí mucho más tiempo diciéndole todo lo que puede hacer la oración. Muchas cosas. Pero solamente me quedo con este versículo, 1 de Tesalonicenses 5:17. El Señor dice: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Necesitamos que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre casa de paz espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que le hemos estado pidiendo al Señor. Señor, derrama sobre la iglesia un espíritu de oración. Un espíritu de oración, de gracia y de oración. Que el Espíritu Santo active en nosotros el querer, el hacer. Que empecemos a doblegar esta carne. Que empecemos a buscar el rostro de Dios. Aunque la situación sea adversa, aunque no veamos respuestas, aunque nos sintamos desanimados, aunque no tengamos ganas de orar, ahí es cuando más tenemos que orar. Nunca dejen de orar.
las puertas se van a abrir, las cadenas se van a romper, los ángeles se van a movilizar, contactos van a llegar. ¿Cuántos necesitan contactos de Dios en su negocio? Contactos de Dios, bendición de Dios, respuesta de Dios, victoria sobre la tentación. Todo eso y más, cuando un pueblo reconoce la importancia de ese versículo corto. Nunca dejen de orar. Dios fue frente abriendo camino.